Politólogo él, me estoy refiriendo a Santiago Leiras. ¿Cómo estás, Santiago? Hola Silvio, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo tardes, va? ¿cómo andan? Bien, muy bien. Placer enorme escucharte nuevamente y que me acompañes aquí en la cocina de las noticias. Por favor, el placer es mío, Silvito. Bueno, muchas gracias, Santiago. Bueno, a ver, tenemos internas en el oficialismo e internas en Frente Patria, Unión Patria, Kirchnerismo, no sé ya cómo llamarlo. Cambian de nombres, pero no de formas ni de políticas, ¿no es cierto? Ahora, ¿a quién crees que le pueda afectar más estas internas? De cara, obviamente, a las elecciones legislativas de este domingo, 26 de octubre. Bueno, antes de empezar con la respuesta seria, me acordaba de un viejo amigo militante radical que él me decía, mira, te voy a decir cómo se define en el diccionario de la RAE la palabra interna. Y él decía, disidencia entre dos o más radicales, ¿no? Sí. Pero, Ay, bueno, Dios. esto se podría hacer extensivo también a lo que pasa en el oficialismo y en el caso también del Fuerza Patria, ¿no es cierto? Vos me preguntás ahí a quién beneficia más el tema No, ¿a quién puede de la, perjudicar más o a quién, a quién puede perdón, a quién beneficiar más? Sí. puede perjudicar. Mirá, vamos por parte, ¿no? En el caso de la oposición, en el caso del Frente Patria, me parece que en los términos que viene la interna y según el resultado que tenga lugar el domingo, yo creo que la principal perjudicada puede ser Cristina Kirchner, creo yo, ¿no? Nuevamente. Sí, yo creo que sí, sí, sí. Imaginemos esto, suponete que el domingo, cosa que creo que es bastante probable, imaginemos que el peronismo gana la provincia de Buenos Aires y lo hace con diferencia menor a la que tuvo lugar en septiembre. Sí. Fue 13, 14 puntos en septiembre, ponele que va por 8, 9 o lo que sea, ¿sí? ¿Qué es lo primero que va a aparecer ahí? Y bueno, Kicillof tuvo mejor resultado que Cristina, ¿sí? Uh-huh. Con lo cual ahí Kicillof dice, bueno, yo soy el verdadero ganador y por lo tanto paso a ser el jefe, ¿no? Con lo cual, bueno, Cristina, además con ese resultado y presa, creo que, bueno, va a tener un panorama enormemente complicado, ¿no? Sumale además, agreguemos un evento adicional que eso te explica un poco cómo fue toda la conformación, me parece, de las listas del peronismo Bueno, te iba a prácticamente todo el consultar. país. Claro, porque Sí, Tayana es hombre de Cristina Fernández de Kirchner. sí, sí, Tayana y todos los cinco, seis, Los siete cinco, primeros que los vienen seis de esa primeros, lista. sí, que encabezan Sí, la sí. lista en provincia de Buenos Aires, ¿sí? Exacto. Exacto, es decir, en esta elección no juegan los intendentes, no juega Kicillof, ¿sí? Con lo cual, bueno, es probable que la diferencia se reduzca por el lado del oficialismo provincial, porque, bueno, los intendentes y el gobierno provincial no van a jugar con el mismo entusiasmo, porque no tienen nada que jugar, y por el otro, en la medida que, bueno, haya una especie de efecto de temor de algún electorado enojado con el oficialismo que decidiera votar por el tema del temor al riesgo Cuca, vamos a ponerlo Uh-huh. en estos términos, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces es probable que haya alguna reducción de la diferencia, digamos, ¿no? Salvo que tengamos alguna sorpresa que, bueno, tampoco tenemos que descartar, ¿no es cierto? No, por supuesto. Pero con estos elementos a la vista, lo primero que me parece es que seguro va a haber, es probable que haya una reducción importante de la diferencia y que esto, bueno, en este contexto de la interna digamos, del peronismo, o por estos términos, y del kirchnerismo en particular, bueno, sin duda que Cristina aparece como la principal perjudicada, ¿no? Uh-huh. Sumarle además el tema que esto también parece importante, hay muchos actores a nivel local que plantearon sellos, digamos, que se reconocen el peronismo, pero no se reconocen el Con el kirchnerismo. kirchnerismo. Bueno, ya, y además digo, ¿quién quiere reconocerse en una líder presa? ¿No? Pensémoslo en esos términos también, ¿no? Los fanáticos únicamente. Claro, solamente, claro, los incondicionales, creo que decir de una manera un poco más diplomática, Sí, sí. digamos, los incondicionales serían un poco los que se van a reconocer. Yo digo, pienso, no sé, en un Jaldo, digo, para poner un ejemplo de esa variante más, llamarle transaccional del peronismo, digo, ¿vos te lo imaginás a Jaldo reconociéndose en el liderazgo con Cristina presa? Yo lo veo difícil. No, complejo. ¿No? No, totalmente de acuerdo con vos. Sí, sí. Totalmente de acuerdo con vos. Y, y desde el punto de vista de la cuestión del oficialismo, y bueno, yo no sé, todavía no tengo claro quién va a ser el beneficiado o no. Creo que todo eso se va a definir la noche
la noche del domingo, ¿no es cierto? Ujú. Un resultado adverso para el oficialismo probablemente lleve a poner las tintas en el entorno de Milei, digo, en el entorno del sentido de Karina Milei, ¿no es cierto? Sí. Y ahí uno dice, bueno, ¿quién sería el potencial beneficiado? Y si el resultado es muy adverso, es muy difícil establecer ganadores y perdedores en esos términos, porque el perdedor va a ser el oficialismo. De todas maneras, yo creo que pase lo que pase ahí el domingo, me parece que el gobierno necesita Pegar un una volantazo, especie ¿no es cierto? de refresh importante, Claro. que en parte ya se va a dar porque, bueno, porque vos ya tenés ministros que se van del gobierno por cuestiones electorales. Claro. Se te va a ir Patricia Burri, se va Petri, Y se va porque Adorni. asumen cargos, Ujú. se va Adorni supuestamente para asumir en la ciudad de Buenos Aires. Ahí ya tenés una parte del gabinete que se renueva por decantación electoral, ¿no? Y después habrá que ver otros, ¿no es cierto? Yo escuchaba hace un rato el rumor del ministro de Justicia, de Cunio De Libarona. Cunio Libarona, que parece que sí, que en este refresh va a estar incluido. Y bueno, y ahí en ese refresh habrá que ver cómo termina jugando toda esta cuestión interna a la que vos aludías, ¿no? Claro. Si esto implica un posicionamiento mejor de francos, si esto implica que Santiago Caputo se blanquee en cuanto a su situación y deje de ser un monotributista y pase a ser un funcionario del gobierno nacional. Que dicho sea de paso, lo remarcó Francos días atrás. Exactamente. Ahora. Es Sí. un monotributista con mucho poder, además. Sí, ¿no? por supuesto. Debe ser el monotributista con más poder que yo recuerdo en la historia de la democracia argentina. Digamos. Que no te quepa la menor duda. Ahora, ¿Francos corre riesgos de ser desplazado como jefe de gabinete para que ocupe ese cargo Santiago Caputo? Porque hay rumores muy fuertes que indican esto que te estoy planteando. Sí, yo creo que el riesgo lo corre, y creo que también hay un tema, bueno, es otra cosa que siempre se ha hablado en estos días, que hay una especie de cansancio por parte del propio Franco, en términos de, bueno, dado la dinámica que ha tenido esta interna, bueno, él entiende que a esta altura, como decía mi abuela, a esta altura de la Suárez, no tiene que pasar por esta situación, digamos, ¿no? Y hasta se ha hablado de, bueno, un Franco que estaría yéndose también en este refresh, pero bueno, todo esto dentro de la lógica de los rumores / operaciones que hemos visto y veremos seguramente de acá al domingo y los días subsiguientes. No, seguro. Ahora, justo Francos, ¿no? Que es un jefe de gabinete conciliador, dialoguista. Es más, en el día de hoy encabezó la 5ª reunión del Consejo de Mayo, ¿sí? Para concretar, si mal no recuerdo, la coordinación con las provincias, para avanzar en la explotación de los recursos naturales y debatir los cambios necesarios para la apertura al comercio internacional. Fueron 2 puntos que abordaron, estos 2 que te estoy comentando. Sí, ahí, a ver, si la etapa que empieza el lunes es una etapa de diálogo, sería, me parece, incompatible que Franco saliera del gobierno. Por eso, ¿no? Claro, exacto. Sería incompatible, ¿no? Yo tengo esta impresión que yo diría, lo mejor que le puede pasar al gobierno es que tenga un resultado razonable, ni que tenga un triunfo cuasi plebiscitario, ni que tenga una derrota catastrófica, ¿no? La derrota catastrófica por razones obvias que, bueno, obviamente se ve totalmente lastimada su propia gobernabilidad, y un triunfo muy aplastante me parece que alimenta esa especie de fantasía que el gobierno tiene medio latente de ir por todo, ¿no? Sí. Se vio después de Cava, ¿no? Después del triunfo de Cava, bueno, de alguna manera había una especie de versión libertaria de vamos por todo, ¿no? Y me parece que esa lógica marcó buena parte de la ingeniería electoral que terminó como terminó, ¿no es cierto? Por lo cual yo diría, bueno, al oficialismo le convendría un resultado razonable, y que sea un resultado razonable que fortalezca una dirección hacia el diálogo, digamos, ¿no? Sí. Ahora, bueno, pues hay que ver cómo procesa todo esto el gobierno y, bueno, también cómo lo procesa el propio Milei con dado las características y el temperamento del propio Milei. Ahí va, ¿no? iba a consultarte precisamente esto. ¿Vos imaginás un Milei que pueda cambiar sus formas? Yo digo, a ver, en la naturaleza humana el temperamento no cambia. Nosotros venimos con una especie de
registro en el cual, bueno, lo podremos gestionar mejor, administrar mejor, pero el temperamento no cambia. Yo te diría que hay algunas evidencias que me llevarían a decirte que sí, puede ser, pues digo, recién mencionabas lo de Franco y el tema del Consejo de Mayo. Bueno, de alguna manera el tema del Pacto de Mayo venía en un contexto de una negociación, manteniendo la retórica y la narrativa contra la casta, etcétera, etcétera, pero por otro lado, por abajo de la mesa, con operadores que terminaron justamente llevando a cabo ese acuerdo, ¿no? Sí. Y con un año legislativo que, por lo menos el primero, fue muy bueno para el gobierno, ¿no? Un gobierno intransigente no tiene un buen año legislativo, como un primer año legislativo como el que tuvo Milei en 2024, ¿no? El problema pasó a ser el segundo. Claro, ¿sí? Este año fue nefasto. Este año, y me parece que eso se acentuó, y el clic fue el tema de el triunfo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y ahí me parece que alimentó esa especie de, como decía un viejo sociólogo ya fallecido por 4 de Italia, esa especie de fantasía hegemónica, digamos, ¿no? Y esta fantasía hegemónica terminó siendo muy mala consejera a la hora de plantear la propia oferta electoral, ¿no? Pero yo te diría que tengo como mi impresión dividida en el sentido, ¿no? Por un lado, si me manejo por lo que fue la lógica política que marcó al gobierno del primer año, te diría, sí, yo creo que hay condiciones. Aún con el temperamento de Milei, creo que Milei ha sido bastante pragmático, digamos, ¿no? Si me tengo que guiar por lo que ha sido el segundo, tengo razones para ser un poco más pesimista, digamos, ¿no? Sí. Pero creo que en un contexto de un resultado razonable para el gobierno, me parece que la balanza se va a inclinar hacia un Milei entre el diablito y el angelito. Creo que, bueno, va a estar más inclinado el angelito, digo, le hace Milei de primer año legislativo, que además es un Milei que ya no es novedad, entonces es parte del sistema político. Claro, por supuesto. Con lo cual, bueno, ya el discurso de la casta es un discurso que me parece que está agotado como tal, ¿no? Hay muchas cosas que me parece que en esta etapa están agotadas, ¿no? La forma de hacer política del gobierno, su narrativa, bueno, todo haría presuponer que tiene que haber alguna especie de etapa política distinta, digamos, ¿no? Pero bueno, después entran a jugar las emociones y las racionalidades, entre comillas, de los actores, y bueno, veremos si esto efectivamente es así, digamos, ¿no? Ahora, hay un acercamiento que desde mi punto de vista se da de manera tardía, con Mauricio Macri. En su momento se acercaron y luego, bueno, Milei se distanció y hoy hay un nuevo reencuentro con Mauricio Macri. Ahora, lo que te quiero consultar es para la ciudadanía argentina, ¿qué peso específico tiene Mauricio Macri? Hoy por hoy, creo que poco. Me parece que poco. Me parece que el foco está puesto en preocupaciones que van por otro carril y que tienen que ver más con la responsabilidad del gobierno en poder satisfacerlas o no. Digo, le hace inflación, empleo, corrupción, ¿no es cierto? Me parece que la cuestión de la relación o distanciamiento con Macri es un tema, y la propia figura de Macri hoy tiene un peso muy relativo, digamos, ¿no? Me parece que las ponderaciones que tiene en general el ciudadano promedio van por otro lado y van más por alguna lógica, si querés, más de, coloquialmente hablando, metro cuadrado, que lo que pueda pasar por las cuestiones de Milei, Macri y otros actores, ¿no es cierto? Sí. Bueno, la gente en líneas generales vota con el bolsillo, Santiago. Sí, vota por cómo le va, digamos. Por cómo le va, ¿no? Claro, por supuesto. Y en algún punto lo que puede suceder es que, bueno, si no le va bien, empiezan a aparecer otros temas, ¿no? Entonces aparecen otras preocupaciones. Por ejemplo, temas que tengan que ver con lo institucional, pero si hay un contexto razonable y en la cual la gente le va bien o percibe que le va bien o percibe que le va a ir bien, ¿sí? Por la cuestión de expectativas, bueno, la cuestión institucional pasa como una especie de segundo plano, digamos, ¿no? Me da esa sensación, ¿no? Está bien. ¿Y tu sensación con respecto al apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica para con la Argentina? ¿Considerás de alguna manera que puede llegar a mover la brújula en favor del gobierno para las próximas elecciones? ¿O volvemos al metro cuadrado? No, digamos, desde el punto de vista del electorado me parece que es un tema que tiene un peso muy relativo. Me da la sensación que esto es un tema que podemos conversar
los que estamos dentro de un circuito que podemos decir que estamos más menos informados. Me parece más una cuestión de discusión más de llamarle de círculo rojo, porque yo no me considero círculo rojo, pero que no, pero te entiendo. Sí. Pero sí, digamos, me parece que es una discusión más de actores que tienen cierto nivel de conocimiento, información, o por lo menos inquietud por lo que pasa en la vida pública, que no es el del ciudadano común, ¿no es cierto? Seguro. Me parece que no. Es más cuestión de lo que uno puede ver en ciertos círculos, como se decía antes, establishment, ahora círculo rojo, pero no en el ciudadano a pie, ¿no? De esa impresión. Seguro. Santiago, te agradezco infinitamente este contacto, como siempre es un gusto enorme. Sé que ahora a las 19 horas tenés un compromiso, sí, por eso te quiero liberar unos 14 minutos antes, así tenés tiempo de llevar adelante. No sé si tenés un conversatorio o una reunión importante, entonces bueno, por eso quiero liberarte ahora, así te manejas con mayor tranquilidad. Bueno, gracias Silvio, como siempre un placer. Bueno, ya vamos a tener tiempo de conversar con los resultados en la mano. Por supuesto. Va a haber mucho para analizar, seguramente. Muchísimo, que no te quepa la menor duda. El lunes estamos hablando nuevamente, Santiago. Bueno, cómo no, con gusto. Te mando un abrazo gigante, muchas gracias. Dale. Abrazo grande. Abrazo enorme, un placer siempre. Qué grande. Santiago Leiras, politólogo.